Pues continuamos aquí en Segovia, es así, comenzamos una nueva sección de la oficina Europa Direct, la oficina de información europea del Ayuntamiento de Segovia, que está cofinanciada por la Comisión Europea y en la que nos informan de todo tipo de actividades y de todas las informaciones que se generan en la Unión Europea. Así que vamos a comenzar una nueva sección. Si quieres estar informado sobre Europa, Europe Direct. Si necesitas conocer acerca de la Unión Europea, Europe Direct. Europe Direct, el punto de información europea del Ayuntamiento de Segovia en el CIES de San Millán, Plaza Echegaray número 1. Teléfono 921 46 35 46. Toda la información europea a tu alcance. Concejalía de Empleo, Ayuntamiento de Segovia. La oficina Europa Direct del Ayuntamiento de Segovia, en la que podemos encontrar todo tipo de información, como les decimos, sobre Europa, sobre su legislación, sobre sus instituciones, incluso también en los tiempos que corre de algunas materias tan importantes como, por ejemplo, el empleo. Y en nuestra sección de Europa Direct, en el día de hoy, vamos a hablar de una actividad que ha puesto en marcha la Concejalía del Ayuntamiento de Segovia, la Concejalía de Empleo, en colaboración con la Fundación Balsaín. Por eso están con nosotros dos de los representantes de estas instituciones, concretamente el director de estudios del Centro de Estudios de la Fundación Balsaín, don Álvaro Gil Robles, y también el concejal de Empleo del Ayuntamiento de Segovia, Javier Giraldez. Buenas noches y bienvenidos los dos. Buenas noches. Muy buenas noches. Que, como decía, han puesto en marcha una serie de colaboraciones. Entre ellas se encuentra el primer ciclo de conferencias Valores y Sociedad, unas conferencias organizadas, como decíamos, por el Ayuntamiento de Segovia y la Fundación Balsaín. Lo primero que quería hablar un poquito, si le parece, Álvaro, es un poquito, preséntenos la Fundación Balsaín, cómo surgió, cuándo, bueno, esos objetivos que se persigan desde esta fundación. Bien, en dos palabras, la Fundación nace el año 2008 en La Granja, con una idea que yo tenía detrás de la cabeza cuando terminé como comisario europeo de Derechos Humanos, que era abrir un espacio de reflexión y de discusión sobre una evidencia en toda Europa, que era la crisis de los valores fundacionales de Europa. Teníamos un marco magnífico de derechos, de declaraciones internacionales, de justicia constitucional, de justicia internacional, pero ¿qué pasa con los valores cuando todo ese marco hay que ponerlo a prueba en las crisis? Pues que muchas veces los estados se vuelven atrás, dictan resoluciones y legislación que retrocede frente a esos valores de libertad, de justicia, de igualdad, de seguridad. Lo hemos visto en la lucha antiterrorista, entre la seguridad y la justicia. La seguridad pasaba por encima de la libertad y de la justicia, etcétera. Bien, hacía falta abrir un espacio de discusión. ¿Por qué no hacerlo en Segovia? ¿Por qué no hacerlo en La Granja? El alcalde de La Granja nos acogió muy generosamente y a partir de ahí hemos empezado a tener actividades a escala nacional, a tener presencia también internacional y ahora últimamente este ciclo de conferencias que, como usted sabe, viene después de la jornada que tuvimos en la Academia de Artillería sobre valores en las Fuerzas Armadas. Eso es. El objetivo es recuperar esos valores que se han perdido. De ahí este ciclo de conferencias, Valores y Sociedad. Álvaro, quería preguntarle también si en España la crisis también ha agudizado esta pérdida de valores. Posiblemente, en las empresas, en el mundo político incluso también, se ha agudizado más que en el resto de Europa, posiblemente. Yo no sé si más que en el resto de Europa, pero desde luego de una manera muy importante sí.
por qué valores tan importantes como, por ejemplo, el actuar de manera correcta, el no actuar en base a la corrupción, pues en nuestro país lo hemos tenido incrustado desgraciadamente en los niveles privados y en los niveles públicos. Y hemos llegado casi a convivir con la corrupción como algo normal, lo cual demuestra una cierta degradación en la sociedad de esos valores que nos habría necesitado reaccionar frente a ellos. Hemos tenido otros valores, el valor de la igualdad, el valor de defender lo público fundamental frente a los intereses egoístas privados. Bien, todo eso muchas veces en España ha entrado en crisis. Ahora estamos pagando las consecuencias de algunos de esos excesos y, como yo digo, esta sociedad hay que rearmarla en esos valores. El valor de la justicia, el valor de la igualdad, el valor de la libertad, el valor de la solidaridad, que hoy buena falta nos hace falta en este país, valga la redundancia, la solidaridad entre los españoles, entre las regiones, entre los responsables políticos. Valores que se han perdido, o bueno, se están perdiendo, pero que las artes plásticas, o por ejemplo también la literatura, pues siempre han defendido desde diferentes ámbitos, desde cada uno del suyo, para que no se pierdan. De hecho, una de las primeras conferencias de este primer ciclo han estado relacionadas con eso, con las artes plásticas y los valores, o con la literatura y los valores, especialmente esa literatura escandinava, que tanto ha luchado por los derechos durante el siglo XX, Javier, con dos pues importantes conferencias, la de Antonio Ruiz, dentro de las artes plásticas, y el francés Sylvain Briand, dentro de la literatura, ¿no? Son las dos primeras conferencias que ya se han desarrollado. Sí, estamos inmersos en este momento en este ciclo de conferencias fruto de un convenio entre la Fundación Balsaín y el Ayuntamiento de Segovia. La idea que se nos planteó en su momento, y el señor Gil Robles nos lo planteó, nos pareció fantástica, la idea de hacer un ciclo de conferencias sobre los valores, como él bien ha dicho, que se están perdiendo o que están en crisis. La primera conferencia la impartió Antonio Ruiz. Antonio Ruiz es conocido en Segovia, es un hombre muy querido aquí, fue el que inició y nos aproximó a esta idea de los valores en las artes plásticas. Fue una conferencia magnífica. Antonio es cronista de la ciudad, es catedrático de Historia del Arte y nos fue explicando cómo el arte y los valores están siempre inmersos. La pintura cómo el artista muchas veces expresa de una forma muy directa. Hay dos ejemplos que nos puso magníficos, Picasso y Goya. Fue una magnífica y entrañable y estupenda conferencia. La segunda versaba sobre la literatura y valores humanos. El catedrático de Briand, Sylvain Briand, catedrático de literatura escandinava de la Sorbona, nos sorprendió realmente con una conferencia también magnífica. Estamos muy contentos porque son dos conferencias realmente que han marcado ya un hito, que esto espero que se prolongue. Yo espero que tengamos la oportunidad de seguir estos ciclos porque son realmente magníficos. Yo invito a los segovianos que vengan porque realmente fue un privilegio asistir a estas conferencias. La primera de ellas vimos un resumen la semana pasada, de la segunda, de la de catedrático de filosofía de literatura escandinava. No pudimos verla, dejamos para el día de hoy, contando que van a estar ustedes aquí en el plató. Así que, si les parece, vamos a ver un resumen de cómo fue esa conferencia a cargo de Sylvain Briand. La extensión del nazismo y el fascismo o la amenaza del estallido de una Segunda Guerra Mundial supusieron un punto de inflexión para los autores suecos. Dejaron a un lado la preocupación estética para generar opinión sobre la incertidumbre del futuro de la democracia. La preocupación es tan fuerte que deciden que ya la época no es de debates estéticos o de experimentación formal. Deciden de unirse juntos de manera colectiva en un combate contra el fascismo, el nazismo y en general contra cualquier cosa que amenace a las libertades y a los derechos fundamentales. Una tendencia conocida como literatura de movilización. Escribir novelas, relatos, panfletos con un fuerte compromiso político y recurriendo a un idioma accesible a todos. Entonces es una manera de abrirse al público. ¿Por qué? El objetivo
no es el placer, la emoción estética, es movilizar a la opinión pública sueca del peligro que las sociedades europeas se están enfrentando en este momento. Por eso, literatura de movilización. Movilización que es un ejemplo de defensa de la democracia y que pervive aún hoy en los grandes bestsellers escandinavos, como la trilogía de Stieg Larsson, Los hombres que no amaban a las mujeres. Eligen un idioma sencillo, accesible al público. Intentan denunciar peligros de ciertas evoluciones de la sociedad, en general la sociedad sueca, y se dan como objetivo prevenir a los lectores de los peligros que los amenazan de manera colectiva en el futuro. Defensa de nuevos valores, pero con el mismo espíritu. El combate ya no es un combate contra régimen antidemocráticos, pero incluso en el programa de denuncia se encuentran unas comparaciones posibles. Funcionamiento de la justicia, o problemas de funcionamiento de la justicia, errores de la socialdemocracia, tensiones en el tema de la inmigración y de la integración en la sociedad multiétnica, el problema del cuidado psiquiátrico, que es una cosa un poco específica en Suecia, el tema de la xenofobia y de la subida de la extrema derecha, e incluso el tema del terrorismo. Eso sería el programa de denuncia, ¿no?, que nos propone hoy la literatura sueca. Una forma de preservar los derechos y libertades fundamentales que se ha convertido en un ejemplo en la segunda de las conferencias del ciclo Valores y Democracia, con el que la Fundación Balsaín y la Oficina Europa Direct del Ayuntamiento de Segovia tratarán de combatir hasta mediados de noviembre lo que advierten como una tendencia al olvido de las raíces democráticas. Pues interesante, desde luego, esta conferencia del francés Sylvain Briand, que es catedrático de la literatura escandinava y que nos trajo hasta Segovia, al igual que la de Antonio Ruiz, que ya se han celebrado, todas ellas en la Real Academia de Historia y Arte de Sanquirce a partir de las 7 de la tarde. Y este jueves, pasado mañana, tenemos una nueva a cargo del filósofo Carlos Semprún Álvaro, que también pues, se presenta muy interesante. Yo creo que sí, enlazando con lo que acabamos de oír de Sylvain Briand, los valores efectivamente hay que defenderlos cada día, y en una democracia no es algo que nos regalan una vez y luego pervive eternamente, sino que tenemos que conquistarlas, tenemos que mantenerlas. Por eso la importancia de que en la educación no solamente se formen buenos profesionales, sino buenos ciudadanos, que tengan esos valores y que los sepan transmitir. Por eso la educación en valores es esencial en la educación. Hoy, de la mano de la filosofía, el próximo jueves, veremos cómo esos valores, no tanto los valores individuales, los convencimientos de cada uno, la religión, etcétera, sino los valores públicos, los valores colectivos de una sociedad, los que se identifican con una democracia frente a los totalitarismos, como decía Sylvain Briand hace un momento, o los ismos de cualquier otra naturaleza, pues esos valores, cómo los ha tratado la filosofía a lo largo del tiempo y cómo los filósofos de hoy lo están reflejando. Yo creo que será muy interesante esa conferencia del próximo jueves por cierto, todo hay que decirlo, en Sanquirce. Yo tengo que agradecer desde aquí no solamente al Ayuntamiento de Segovia y a la concejalía y al señor alcalde, que nos ha permitido hacer este ciclo, sino a la Academia de Sanquirce, que nos ha acogido muy generosamente. Eso es, esa es la de pasado mañana, la conferencia de Carlos Semprún. El jueves siguiente, día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, festivo nacional, por lo tanto no hay conferencia, pero el día 8 ya sí que tenemos una nueva, en este caso de la filóloga Estefanía Villalba. ¿De qué nos va a hablar Estefanía Villalba, la filóloga? Pues mire, yo creo que es muy interesante porque tanto Carlos Semprún como Estefanía Villalba en realidad son residentes en La Granja, por lo tanto son valores propios. Es que la Fundación quiere no solamente incorporar en sus debates a profesores que puedan venir de la Sorbona o de Toulouse o de Madrid, como en este caso Antonio Ruiz, que es catedrático de la Politécnica de Madrid, pero segoviano, si hay alguien más segoviano que él, que me lo digan, también La Granja, que es la sede de nuestra fundación, que preside su alcalde. Pues bien,
Estefanía Villalba hablará efectivamente de los valores en la literatura inglesa, digamos, desde la época de la cara y cruz de la novela victoriana. Como ustedes saben, la novela victoriana es la que refleja más bien una forma de hacer, de pensar de una sociedad que tenía mucho de hipócrita y con unos valores que presumía de ellos y realmente los incumplía de una manera muy importante. ¿Cómo eran esos valores? Esos valores de la sociedad victoriana, ¿están vigentes hoy? ¿Ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado? Yo creo que Estefanía nos va a abrir ahí un espacio nuevo. Ella es especialista, ya profesor titular, ya jubilada, pero de literatura en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, y nos traerá ese aire fresco de la granja y de la universidad también el jueves, yo creo que es el 8 de noviembre. 8 de noviembre, y el día 15 terminaría este primer ciclo de conferencias. Estamos hablando en un espacio, Europa Direct, en el que se habla de Europa, de esos pérdida de valores no solo en España, sino también en Europa. De ahí que traigamos también esa visión europeísta, ¿no?, de esa pérdida de valores en otros países, que no solamente está teniendo lugar en España, sino en otros países, y por eso contamos con un español, Julián Montemayor, que eso sí, es catedrático de Historia de la Universidad de Toulouse, en Francia, y por lo tanto pues va a tener esa otra visión que, bueno, pues nos falta a los españoles, ¿no?, de apertura a Europa. Yo esta última conferencia, obviamente recomiendo todas, porque como organizador es lo mío, pero es que además creo que es muy interesante, porque por el contenido y por quien la va a pronunciar. Quien la va a pronunciar es un catedrático de Historia, pero de origen español. Su familia fueron españoles que tuvieron que salir de España como consecuencia de la Guerra Civil. Fueron perdedores en la Guerra Civil, trabajadores, y el hijo es catedrático. Es un ejemplo de cómo, efectivamente, incluso en el exilio, en el dolor y en el sufrimiento, el padre pasó por un campo de concentración nazi en su momento, pues el hijo ha llegado a tener el grado máximo dentro de la Academia Francesa. Viene a hablarnos, en un excelente español, obviamente, viene a hablarnos de esa situación de los valores hoy en la Unión Europea. ¿Y por qué en la Unión Europea? Yo creo porque, si somos críticos con los valores en nuestro país, es verdad que en la Unión también hay una crisis importante de valores. Entre otras cosas porque cuando se fundó la Unión Europea, los fundadores de Gasperi, de Gaulle, y otros, no, de Gaulle no, pero en fin, muchos de los fundadores en su origen, pues tenían unos valores muy claros. Era parte económica y parte política. No hacemos solamente una Europa económica del mercado, hacemos una Europa de valores política. Y esa se ha ido quedando apartada y cada día estamos más concentrados en la Europa del mercado, en la Europa del dinero. Y hoy que hay crisis, vemos como algunos países poderosos intentan imponer sus reglas económicas a los más débiles y nos tratan de una manera que no responde a aquel principio, digamos, de solidaridad que establecieron los fundadores de Gasperi y otros de la Unión Europea. Bueno, ese debate hay que tratarlo, porque además hoy en España, como es lógico, hay un cierto resentimiento hacia Europa. Nos gustaba mucho Europa cuando nos daba mucho dinero para la PAC y para otras cosas, pero ahora que viene el momento de vacas flacas, parece que no entendemos muy bien lo que pasa en Europa. Hay una cierta dejadez de los ciudadanos de acercamiento a las instituciones en general, las nuestras y otras. Nosotros creemos que en los momentos difíciles hay que defender las instituciones más que nunca. Las podemos criticar, las podemos reformar, pero son las que están en la Constitución nuestra y las que están en la Constitución europea. Y hombre, eso hay que defenderlo, porque fuera de ahí no hay nada. Eso es. De ahí este ciclo de conferencias, Valores y Sociedad, que finalizaría ese 15 de noviembre con esa, bueno, pues charla magistral que nos va a ofrecer, como nos comentaba Álvaro, Julián Montemayor, catedrático de la Universidad de Toulouse. Pero tenemos más colaboraciones entre el Ayuntamiento y la Fundación Balsaín. En este caso, este mismo fin de semana también, Javier, ¿no?, con, bueno, pues una conferencia a cargo de José Manuel Taballo, en la que se va a hablar de la corona española y el tráfico de negros, de esclavos. Sí, en otro orden de cosas completamente diferentes. Bueno, también está relacionado, no, porque también son valores. También, señor Gil Robles, le hemos pedido ya voluntariamente y cariñosamente está dispuesto a hacernos una defensa, más que una defensa, un ataque de ese tremendo problema que fue la trata de esclavos. Es una historiadora y economista, Reyes Fernández Durán, que ha escrito un libro muy interesante, que es la corona española y el tráfico de esclavos. Es como históricamente el gobierno español, en definitiva la corona era el Estado español, se involucra en la trata de esclavos.
Es un libro denso, es un libro muy bien documentado, que el sábado vamos a presentar. Pero como el tema es duro y tiene su dificultad, vamos a hacerlo de una forma, no voy a decir amable, pero sí por lo menos variada. Entonces va a intervenir una soprano que va a cantar canciones espirituales, famosas canciones de ida y vuelta. El esclavo sufre tremendamente, recuerda a su país y se inicia todo ese movimiento cultural importantísimo que fueron esas canciones africanas fuera de su país. Es en los espirituales famosos. Y además habrá una interpretación de instrumentos musicales africanos a cargo de dos senegaleses de la Fundación, en fin, que están aquí en Segovia con nosotros. Entonces será un acto, bueno, difícil, duro, pero a la vez con una cierta amabilidad. O sea, también, como decíamos, con esa, bueno, continuando esa línea que se sigue de los valores, de recuperar esos valores, en este caso, pues del pasado. Sí, esto será el sábado, como bien decía, el sábado día 27 a las 8 de la tarde en La Lóndiga. Eso es. Ya lo saben, este sábado a las 8 de la tarde, esa presentación. Sí, habrá después una pequeña muestra de la cocina también africana. Ajá, o sea que muy variado, o sea que hay un poquito de presentación de libro, variado, música, sí, gastronomía. Sí, un poco, todo ello, explicar un poco la situación africana también, hablar un poco de África. Eso es, todo ello este sábado 27 de octubre a partir de las 8:30 de la tarde en las salas de La Lóndiga. Ya lo saben también, y entrada libre. Pasado mañana, el jueves, en la RAL, en la Academia de Historia y Arte de San Quirce, a partir de las 7 de la tarde, esa conferencia del filósofo Carlos Semprún en el ciclo de conferencias Valores y Sociedad, que han organizado las dos actividades desde la Fundación Balsaín y el Ayuntamiento de Segovia. Así que muchísimas gracias a los dos y que esta colaboración continúe y sigamos teniendo pues temas tan interesantes como estos en las próximas semanas y meses. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros así terminamos esta nueva sección de Europa Direct aquí en la 8 de Segovia. Europe Direct, bonjour. Good morning, Europe Direct. How can we help you? Na tej strani boste našli tudi povezavo na samo bazo podatkov. Sí, pero sí. Lo que quieres vender solamente. Sí, para mí esto es un... Europe Direct, buenos días. Europe Direct, tässä Pauli, kuinka voin auttaa? Europa en directa, buongiorno. Europe Direct, bună ziua. Cu ce vă pot ajuta? Europa Direct, schönen guten Tag. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Europe Direct, Europe telefonot vannak pomagálni. Europe Direct, bun dia, cum posso ajudar? Europe Direct, jól napot kívánok, miben segíthetek? Europe Direct, bonjour. Oui, bonjour madame. Est-ce que je peux vous aider? Je souhaiterais savoir si pour se rendre en vacances avec mon petit-fils à Chypre, il suffit qu'il soit inscrit sur mon passeport. Oui, en fait, pour aller à Chypre. Hello, I would like to ask you a question. General information about the eligible countries you'll find in the